Hola, ¿cómo estás? ¿O cómo está usted? Ahora estás escuchando Escucha Fácil Español. Mi nombre es Conrad y en este podcast seré tu tutor de español, ayudándote desde un nivel A2 a un nivel C1 o incluso un nivel nativo. Sé que no estás aprendiendo español, pero si escuchas este podcast, el español será más fácil para ti. El tema de este episodio es el clima en Sudamérica. El episodio está enfocado en el clima, en un vocabulario de ayuda para nivel A2, pero tal vez la velocidad del que voy a hablar es para B1, B2. El clima en Sudamérica, como saben, la línea del Ecuador afecta en muchas cosas. Yo vivo actualmente en Bolivia, que se encuentra, podemos decir, relativamente cerca de Ecuador. Y aunque no lo crean, para compartir con ustedes, los bolivianos tenemos un cierto parecido con Ecuador. Y no lo sé por qué. Si me preguntan, por ejemplo, ¿con qué país se parece, por ejemplo, Bolivia? Podría decir que con Ecuador. Obviamente también Perú es una línea, es un país fronterizo de Bolivia. Pero puedo decir específicamente en el acento, porque el acento ecuatoriano pienso que es muy neutral, como el boliviano, bueno, como el acento de mi ciudad en específico. Pero sin desenfocarme en el tema que es el clima, como sabemos, estamos en la línea del Ecuador y como mencionamos, o bueno, tal vez tú que estás en Estados Unidos, que estás en Europa, tú si visitaste Sudamérica, tal vez viste que el clima es un poco raro, ¿no? O bueno, básicamente el clima es lo contrario que en las regiones que están encima o que están por encima de la línea del Ecuador, ¿no? En la zona norte, vamos a decirlo así, del mundo. Entonces, puedo decirte que, o decirle, que en todo el año el clima es muy igual. Es básicamente el mismo clima todo el año. Y tal vez te preguntarás, ¿todo el año es primavera? ¿Todo el año es invierno? ¿Cómo es el clima? Puedo decirte que el clima es como primavera, todo el año, específicamente en mi ciudad, porque no, tal vez ustedes que viven por eso en la región norte de la línea del Ecuador, o tal vez sí muy alejada de la línea del Ecuador para la zona norte, ustedes pueden conocer el otoño. Yo personalmente no conozco el otoño. Un otoño que de verdad tiene ese color anaranjado, tiene, tiene ese color café y yo por imágenes del internet o por películas conozco el otoño, pero yo nunca viví el otoño. Entonces, lo único marcado que puedo, o lo único resaltado que se puede decir es que cuando estás en Sudamérica puedes sentir el invierno o el verano. Aquí en mi ciudad no puedo diferenciar el invierno o el verano. Por ejemplo, ahora en este mismo mes, en enero del 2023, aquí ya estamos en verano básicamente, pero hay mucha lluvia. Hubo mucha lluvia e incluso el 1 de enero del 2023 hubo mucho granizo. Creo que fue el granizo más fuerte que tuvimos después de mucho tiempo, porque aquí en mi ciudad es muy común que en la zona que rodea, vamos a decirlo así, en los suburbios podemos decirlo así, es que graniza fuerte, pero en el centro de la ciudad es muy difícil ver eso. Entonces el 1 de enero tuvimos una granizada muy fuerte, demasiado fuerte. Entonces era muy raro. Personalmente a mí no me gusta el frío.
Y lamentablemente en mi ciudad, yo vivo en La Paz y creo que está denominada como una de las ciudades más altas en todo el mundo. Cuando hay turistas, y obviamente si tú vienes aquí, te recomiendo que vengas con una botella de oxígeno, con un tanque de oxígeno, porque el calor, no el calor, perdón, la altura te puede quitar el aire y, y aquí obviamente hay unos remedios naturales caseros que puedes consumir para mejorar, para que te mejores y para que te recuperes de el mal de altura. Aquí decimos el mal de altura. En mi país hay regiones en donde son más planas o que están muy bajas, casi a la altura del nivel del mar, ¿no? Y cuando esas personas vienen a mi ciudad, que es muy alta, decimos que tienen mal de altura. Entonces probablemente tú vas a sufrir también mal de altura si vienes a mi ciudad en La Paz, Bolivia. Y si estás en mi ciudad, hace frío por la altura, obviamente, ni siquiera por el clima. Pero en todo el año tú puedes ver verde, los árboles, las hojas. En invierno, cuando es invierno, igual, las mismas hojas se mantienen. Tal vez hay un poco de color café o de color anaranjado, pero es muy poco. No es muy fuerte como en películas o tal vez como en el lugar donde vives, en Europa o en Estados Unidos. ¿Y qué te puedo recomendar con el clima cuando vienes aquí a Sudamérica? En mi ciudad específicamente tienes que llevar chamarra todo el tiempo, una chamarra, una chaqueta todo el tiempo, porque no sabes qué va a pasar. El clima es muy indeciso aquí y no lo sé por qué, no sé por qué nos trata así el buen clima, porque personalmente, por ejemplo, si tú sales en la mañana, obviamente a trabajar, puede ser 7:30 u 8 de la mañana, y puedes ver que el clima está muy nublado. Está nublado, hay muchas nubes, da la idea de que va a llover más tarde. Y obviamente tú, como persona precavida, llevas tu chaqueta o sales muy abrigado de tu casa. Y 2 o 3 horas, 4 horas después, cuando estás tal vez almorzando o ya estás volviendo a tu casa, ves un sol muy radiante, un día muy soleado, en el mismo día, en el mismo día. Entonces, tal vez ahora, como, bueno, como saliste bien abrigado, tú, tú estás con mucho calor, estás con demasiado calor aquí en el sol, con el día soleado. Entonces, creo que igual y viceversa. Si tú sales de tu casa temprano en la mañana y ves que el día está soleado y tú sales con polera o con polera corta, algo más refrescante, pero más tarde empieza a llover o el día está más nublado, hay un viento frío y no tienes ropa abrigadora, entonces tomaste una mala decisión en no salir con chamarra o con chaqueta. Entonces, mi recomendación es que siempre lleves ropa para todo momento, para cualquier tipo de clima. No te confíes con el clima que ves en ese momento, en 5 minutos que tú sales y ves el día, no te confíes de eso. Y otra recomendación aquí, o sí, pienso que es en Sudamérica, es con el sol. Obviamente, aquí en mi ciudad, que es muy alta, tú tienes que llevar protector solar en todo momento. Obviamente, si tú tienes una piel más clara, creo que vas a ser más sensible al sol. Y algo interesante para mencionar es que no en mi, creo que principalmente en mi país, no hay muchos casos de personas que sufren cáncer de piel. Creo que son muy pocas personas que sufren esa enfermedad. Porque realmente no sé.
bueno, tal vez sabemos por qué, ¿no? Tal vez por las raíces que tuvimos por nuestros antepasados, ¿no? Y tal vez por la piel, el color de la piel. Entonces, no hay muchos casos bueno, personalmente incluso no vi un caso de cáncer de piel. Tal vez sí pude ver cáncer de pulmón, después sí, y obviamente en las mujeres también el cáncer de mama. Pero respecto al clima, que el clima nos dé la desventaja, es el sol. Personalmente aquí en mi ciudad, como es muy alta, debes llevar mucho protector solar. Y lo gracioso también es que cuando estás en en la sombra, te hace mucho frío en mi ciudad. Te hace mucho frío en en la sombra. Pero sales al sol y te hace mucho calor. Y lo triste de mi ciudad es que si tienes calor es por el sol. El sol es quien te está quemando, quien te está dando su buen calor. No básicamente por la tierra. Y puedo decirte que hay otra ciudad que se llama Santa Cruz, que es más plano, bueno, es más bajo también, es plano y también es más bajo que la altura de mi ciudad. Y el clima es muy agradable, a mí me gusta, es un verano, o bueno, el clima es muy tropical y hay más hojas verdes y obviamente todo eso. Y ahí sí sientes el clima o el calor por el ambiente, porque estás más cerca de la altura del nivel del mar, entonces sientes el calor, no por el sol. Pero en mi ciudad, si tienes calor, tienes que preocuparte porque prácticamente el sol te está quemando. Te están llegando directamente los rayos ultravioletas. Entonces, algo interesante también para mencionar es que lluvias básicamente adivinamos. No hay un pronóstico para decir que en tal mes, en este mes siempre es típico ver lluvias. A veces en todo el año podemos ver lluvias en mi ciudad. Tal vez un mes o 3 semanas es donde ya no hay lluvias. Entonces es un poco triste porque, bueno, a mí me gustaría personalmente conocer la nieve incluso. Aquí en Sudamérica no nieva para nada, no nieva. Si tú conoces nieve, se puede decir que es el granizo y es muy frío, ¿no? Obviamente, ya sabemos. Y, y también otro dato que quería decirles también era sobre la lluvia. En mi ciudad, como hace mucho frío en esta altura, la lluvia es muy fría. Si tú sientes la lluvia en un verano, es frío. Como dije, no es frío. No pude sentir la lluvia refrescante. Esa lluvia refrescante. Obviamente cuando visité la ciudad que menciono de Santa Cruz, es que es más bajo, que como dije, no tiene un clima más tropical. El, la lluvia ahí sí es refrescante. Me encanta ahí la lluvia. Pero aquí en mi ciudad no me gusta mucho la lluvia porque hace frío. Obviamente cada uno tiene sus gustos, ¿no? Sus preferencias. Si tú quieres algo frío, te recomiendo mi ciudad, donde casi todo el año puedo decirte hace frío. Viento frío, pero no hay nieve. Eso es lo interesante. Entonces, si te gusta el frío hasta cierto punto, te recomiendo mi ciudad. Pero si tú quieres tal vez un verano, el clima más agradable, puedes ir a Santa Cruz u otros países que tienen una altura muy cerca al nivel del mar. Entonces, así es el clima en Sudamérica, no cambia mucho y lo interesante también es del día o a qué hora amanece y a qué hora anochece o atardece, también atardece. Entonces, aquí puedo decirte básicamente que a las 6 de la mañana, sí.
siempre todos los años, todos los meses del año, a las 6 de la mañana el sol va a estar saliendo o despertando, va a estar amaneciendo. Entonces, a las 6 de la mañana tú ya puedes estar cómodo. A veces hay días nublados, entonces obviamente no puedes ver el sol. Y a las 6 de la tarde, bueno, ahora en verano, puedo decir básicamente, a las 6:30 está atardeciendo. A las 6:30 se comienza a ver un atardecer. Pero a las 7 de la noche, aquí le decimos 7 de la noche, está anocheciendo. Ya es totalmente una noche. Entonces, ahora en verano, cuando es invierno, tal vez a las 6, a las 6 de la tarde, está atardeciendo o está anocheciendo mejor. A las 6 de la tarde ya está anocheciendo. Pero la diferencia es básicamente una hora. La diferencia es solo una hora. Entonces, si tú quieres venir a Sudamérica o quieres vivir aquí en Sudamérica, tal vez tienes que acostumbrarte al tiempo de despertar y al tiempo de dormir. Entonces, siempre hay mucha monotonía, ¿no? En todo el año, 6 de la tarde o 7 de la noche es que anochece y atardece. Entonces, y en la mañana obviamente. Principalmente a mí no me gustaría mucho, bueno, no me gusta el clima de mi ciudad, pero creo me gusta las horas que siempre son las mismas. No, también obviamente como no hay mucho cambio de hora en verano o en invierno, no hay ese cambio de hora. No nos restamos una hora menos, una hora más. Entonces la hora sigue siendo siempre la misma, todo el año. Y si nos visitas, bueno, principalmente, ¿no? Si nos visitas en Sudamérica, en Navidad, por ejemplo, no vas a ver nieve. Entonces, tal vez para ti va a ser un poco raro la Navidad donde hay muchas hojas, donde hay mucho sol. Entonces, pero igual, de todas maneras, aquí celebramos Navidad. Hay personas disfrazadas con ropa muy abrigada, ¿no? Como Santa Claus o Papá Noel. Aquí es conocido como Papá Noel. No sé la historia de Papá Noel, pero sé que es una persona vestida de rojo, muy abrigado. Y aquí en Sudamérica, aunque estemos en verano, pensamos que sigue vistiendo ropa abrigada. Pienso que es tal vez no, por la influencia tal vez no, de la globalización o cosas así. Entonces, aquí creemos en eso. Bueno, los niños, obviamente, ¿no? Pero obviamente hay personas vestidas de Papá Noel y estaba un poco con ropa abrigada. Entonces, es lo interesante y esos es los datos que puede ayudarte con el clima en Sudamérica. Pienso que el verbo que pudiste aprender es anochecer. Creo que en las clases de español tradicionales nos enseñan solo amanecer y atardecer, pero también podemos usar el anochecer. Anochecer básicamente es cuando la noche empieza, cuando totalmente está oscuro. Eso es lo contrario de atardecer. Si vemos un atardecer, hay ese color anaranjado, obviamente no en el horizonte. Y así, pero si veo ese color, no puedo decir que es un anochecer. Muy bien, y pienso también ropa abrigada. Ropa abrigada, sabemos que son chaquetas, chamarras. Entonces, ahora en verano, incluso puedo decirte, llevo ropa abrigada en mi ciudad. Entonces, si tienes alguna duda o quieres saber más sobre vocabulario en español, puedes escribirme personalmente y no hay ningún problema. Muy bien, este fue el episodio de hoy que fue el clima en Sudamérica.